Mari Pupeñi Capulamñe. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este segundo capítulo de esta saga especial sobre el oasis de la democracia chilena. Algunos y algunas ya se habrán dado cuenta que tuve que cerrar mis redes sociales, así es que este video se va a difundir de forma espontánea y por ustedes mismos y mismas. Son tiempos donde la clase política chilena ofrece paliativos para disolver las manifestaciones en un estado de desesperación frente a un sistema que tenía caducidad y que por su propio peso debe caer. Ahora que el capitalismo sufre una hemorragia no solo en Chile sino en muchos otros lugares, debemos evitar cualquier salvación de este modelo. Chile fue el mejor alumno del neoliberalismo. ¿Será que también puede ser la tumba de esta corriente? La naturaleza nos dotó de la inteligencia suficiente para organizarnos en sociedades que nos beneficien a todos y todas. Sin embargo, se gasta más en armas para reprimir pobres que en los servicios más básicos de las personas. La gran máquina utiliza su inteligencia en la creación de armas químicas antipobres. No solo en la región chilena. Este sistema ha caducado en todo Abya y ya huele a podrido. En el video anterior ya habíamos analizado algunos puntos para entender a grandes rasgos las demandas de la población en la región chilena. Hoy nos toca analizar los sucesos que detonaron el estallido social y sus primeros pasos. No dudaré en ser confrontacional y sumamente crítico para abordar estos sucesos. Así es que agárrate de lo que puedas, porque aquí vamos. Era un día 4 de octubre del 2019. La primavera y el plátano oriental causaban alergias a muchas personas que cotidianamente se dirigen a sus centros de explotación laboral. Muchas personas esclavas del dinero y del trabajo asalariado, cargadas de sueños frustrados, luego que la televisión y la publicidad nos dijeran constantemente que el éxito está en acumular objetos, vehículos, el último iPhone, la deuda devorando los bolsillos de la gente. Tal como el animal en tu plato, estas personas son mercancías para el sistema. Un día normal, en el paraíso empresarial, el hijo sano del capital. Un panel de expertos en el negocio del transporte al que llamamos público anuncia una nueva alza de 30 pesos en la tarifa del Metro de Santiago. Se sabe que la tarifa del metro se ha incrementado en más de un 80% desde los últimos 12 años y se siguió disparando en el 2019 hasta 3 veces en lo que lleva Piñera de gobierno, que es desde marzo del 2018, dejando la tarifa en un total de 830 pesos, es decir, 1,08 dólares en horario punta, que es donde más gente utiliza ese medio. A regañadientes, las personas parecían haber asumido con resignación esta nueva alza, como era de costumbre. Con atención vimos el día 7 de octubre al ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, te lo presenté en el video anterior, un ex Chicago Boys, diciendo: quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Es decir, usted señora que se levanta a las 6 de la mañana para ir a su trabajo, tomando 2 micros, el metro y caminando 5 cuadras para agrandar el bolsillo a su patrón, a quien ve más que a su propio hijo. Irse tarde de ese lugar para alcanzar a comprar el pan, llegar en la noche para cocinar y dormir y repetir lo mismo una y otra vez. Usted es quien debe ahora levantarse aún más temprano e irse más tarde de su trabajo para no toparse con el horario punta y así no le duela tanto el bolsillo. Claramente no es muy alentador. Mucho menos si el consejo viene de la clase parlamentaria, esa que recibe uno de los sueldos más altos en todo el mundo. Sí, escuchó bien. Todo el mundo. Un parlamentario en Chile recibe en promedio 9.349.851 pesos brutos, es decir, unos 12.119 dólares al mes. Ganan hasta 31 veces más que cualquier explotado dentro del territorio, que es de 301.000 pesos chilenos, es decir, 387 dólares. Bien, aquellos hijos e hijas de esta generación de explotados por el capital dejaron los textos escolares sobre la mesa y comenzaron a escribir la historia, trazando el inicio de lo que sería el estallido social más grande de Chile. Y ese mismo 7 de octubre comienzan las evasiones masivas del metro en la estación Universidad de Chile, con la rabia reprimida de las generaciones anteriores y las redes sociales como herramienta de difusión. Estudiantes saltaron los torniquetes al grito de evadir no pagar, otra forma de luchar. Aquel acto sería el primero de una gran oleada de evasiones masivas durante el resto de la semana. Pero junto con la primavera también llega el amor. Así es que ante las alzas del IPC, que es el índice de precios al consumidor, nos regala tremenda frase. Para los románticos que han caído las flores, el precio de las flores. Así es que los que quieran regalar flores en este mes
las flores han caído un 3,7%. En estos días los pacos fueron lanzados por sus amos a las estaciones del metro. Sí, aquella misma institución que robó más de 62 millones de dólares por el caso Paco Gates es ahora enviada a controlar las evasiones del metro y a golpear a los evasores, quienes ya no solo eran estudiantes, sino que de a poco se iban sumando trabajadores y trabajadoras. Incluso muchas de las personas que quizás tiempo antes consideraban vandalismo cualquier tipo de resistencia frente a la violencia sistemática, ahora encontraban que la desobediencia al alza era un acto incluso catártico frente a la cantidad de injusticias hacia la población. Algunas estaciones fueron cerradas para poder evitar las evasiones. El día 17 de octubre, durante la tarde-noche, la gente no da más de la rabia acumulada durante años frente a las injusticias sociales. Se suman desde estudiantes hasta ancianos. Y las estaciones del metro fueron la antesala de la represión que se vendría. El sistema comenzaba a ser tocado donde más le duele, en la propiedad. Saltar el torniquete se transformaría en un símbolo de lucha incluso a nivel internacional. Sin embargo, romper con algunos torniquetes del metro, símbolos de esa normalidad diseñada en el pagar para vivir y el vivir para pagar, era la expresión misma del descontento social, que como un martillo iracundo azotaba con rebeldía la normalidad de la sumisión y de la productividad, de la resignación y la esperanza de un mundo mejor, pero en otra vida. El sistema no puede caer si no es derribado, y aquello no se logra apelando al mismo sistema a que por su propia voluntad caiga. Lanzar pétalos de flores y abrazar a militares y a policías no va a detener sus balas. Amigo, Maripaz, aquí vamos como los milicos. Estamos abrazando a los milicos, weón. Estamos haciendo un pacto de paz, weón. Y nos están disparando, nos están disparando. Esta señora es la ministra de Transporte Gloria Hood. Descartó de lleno la rebaja del transporte, pero esta vez la gente no se iría a la casa luego del regaño. Esta vez la gente siguió con las evasiones y agitando a tal punto que en la tarde el metro suspende el servicio de algunas de sus líneas. Esta vez la gente siguió con las evasiones y agitando a tal punto que en la tarde el metro suspende los servicios de algunas de sus líneas. A las pocas horas, Metro suspende por completo. Un día viernes en donde se sabe que el metro de Santiago colapsa. Ahora todas esas personas estaban volcadas a las calles, tratando de ver cómo llegar a su destino. Alguna gente replicaba que si bien demorarían en llegar a casa, sabían que las demandas eran justas y preferían perder 4 horas en su traslado que perder toda una vida en la miseria. Así es como muchas personas al ritmo de evadir no pagar se adhieren a las protestas. Vehículos particulares ante el clima de solidaridad de clase ofrecen llevar a desconocidos y acercarles a su destino. En este día comenzaba la insurrección. Y su reacción, porque imagínate al gobierno, le tocaron el metro y la ciudad se le fue a la mierda. Comenzaba a dar vuelta la frase, no es por los 30 pesos, sino por 30 años, haciendo alusión a los 30 años desde el supuesto retorno a la democracia. Esta democracia, que es la forma de dictadura del capitalismo. La noche es de cacerolazos y manifestaciones. El fuego comienza a abrazar distintos puntos de la ciudad, desde estaciones del metro hasta el edificio de Enel, una de las principales empresas privadas multinacionales del rubro eléctrico. Espera, aquí tenemos que detenernos un poco. Estoy hablando de 20 estaciones del metro absolutamente quemadas de forma simultánea. Claramente estos incendios no fueron por causas naturales, así que el gobierno no tardó en apuntar a los manifestantes como los responsables. Pero hablemos un poco de lógica y sentido común. Ninguna estación de metro fue incendiada desde el exterior, y ese nivel de incendio no se logra ni con 30 bombas Molotov. La cantidad de acelerante necesario para estos resultados excede por lejos la cantidad que se puede transportar. Recordemos que ni siquiera había medios de transporte disponibles, en el contexto de una lucha callejera. Las estaciones fueron quemadas de forma que los focos del incendio estaban en lugares especiales para su propagación rápida, comenzando por distribuidores de energía y de aire, así que ideal para la propagación. Hablamos entonces de varios grupos organizados con acceso a información privilegiada, planos eléctricos de las estaciones, enormes cantidades de combustible y acelerante que ni con cientos de neumáticos podría superar, y con presupuestos muy superiores a lo que llevaría cualquier manifestante en su bolsillo en una jornada sorpresivamente insurrecta. Anarquistas, manifestantes, negros matapacos, pikachus, marcianos. Ok, ya nos cuesta enormemente organizarnos entre 2 o 3 personas para ir a un conversatorio. Y yo mismo me incluyo en estas dificultades. Puta hermano, no puedo, tengo que darle alimento a mis lechugas hidropónicas. Pucha,
Venus está en Capricornio y no puedo No, salir. es viernes de No, silueta. vos sabés que me fracturé el bolsillo. No, compita, hoy día no. Dan Hoy pasapalabra. día me tocaba ser juez de un torneo de taca-taca, así que paso. Etcétera. Seamos sinceros, a veces con mucha suerte logramos organizar una olla común o un bingo. Imagínate ahora tratar de organizarnos para incendiar 20 estaciones del metro de forma simultánea, principalmente en las comunas dormitorios, aquellas en donde la gente solo llega a dormir para luego trasladarse a otras comunas a producir. Ah, ¿te acuerdas del video anterior hablando sobre la doctrina del shock? Pues funciona casi como si hubiera un manual. ¿Quieres culpar a organizaciones o individualidades que se manifiesten en tu contra o en contra del sistema que te permite asegurar tus privilegios? ¿Quieres imponer ley marcial y justificar persecución y matanzas para mantener tu poder? ¡Fácil! Puedes convertir el Metro de Santiago en tu propia versión de las Torres Gemelas. La prensa apuntará a los culpables, la gente justificará las matanzas e incluso podrán ponerse este bello chaleco amarillo vendido a la fuerza en el gobierno anterior y salir armados a defender tus intereses. Las metralletas de pacos y milicos apuntarán a tus enemigos y tu gobierno se impondrá con más fuerza. Las empresas van a negociar grandes ganancias por seguros de pérdida total. Llame ya, pida su manual de doctrina del shock. Se garantiza sus buenos resultados solo en el siglo XX. En el caso del edificio de Enel, el fuego se propaga por las escaleras de incendio, las que por norma debieran ser de material ignífugo. Sin embargo, se incendia hasta el piso 12 en menos de 30 minutos. Bueno, yo voy a ir al baño, mientras tanto les dejo estas bellas imágenes de pacos quemando cosas con el fin de culpar a los manifestantes. Bajándose en autos de civil. Ellos mismos queman las huevas del súper. Miren todos los pacos que vienen saliendo. Todos estaban abajo y están quemando. Mira, se está quemando el metro y están saliendo puros pacos. Rompiéndole la cámara al vecino del frente. Para que no quede registro. Ya con todo esto cometido, el delincuente Piñera durante la noche del 18 de octubre, desde las frías pantallas de alienación televisiva, decreta estado de excepción de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo. He decretado estado de emergencia, asegurar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago y por sobre todo, garantizar los derechos de todos y cada uno de nuestros compatriotas que se han visto seriamente conculcados por la acción de verdaderos delincuentes. Comienzan entonces los toques de queda. Dejan como jefe de defensa nacional a este militar. Es el general Javier Iturriaga del Campo, sobrino de Pablo Iturriaga Marchese, ex integrante de la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional en Dictadura. Además, hijo de Dante Iturriaga Marchese, quien entregaba detenidos al centro de tortura Colonia Dignidad en sus tiempos favoritos, los tiempos de la dictadura militar. Este agradable sujeto queda a cargo de los militares, que desde esa noche toman las calles con armamento de guerra. Estamos preparados para salir a huevear con la gente hueona. Y de forma inmediata comienzan las matanzas, y en solo esa noche más de 300 detenidos. El delincuente Piñera había anunciado su toque de queda mientras los milicos ya estaban en las calles practicando el tiro al blanco con personas al azar, tal como sucedería en los tiempos del último toque de queda hasta ese entonces, que fue en 1987. Mira, maricón culiao, está cargando. Las calles se alzaban desde temprano, con recuperaciones en distintos supermercados y en tiendas de mall. Las regiones de Chile se vuelcan con diversas movilizaciones y demandas. Los toques de queda y militarizaciones se propagan por casi todas las regiones. El 19 de octubre era entonces el día en que ese gusano entrecortado del mapa se alzaba por completo en contra de sus opresores. Ese mismo día, Piñera saca de su botiquín el parche curita más roñoso: suspensión del alza del pasaje. Sin embargo, ya era tarde. En definitiva, esto ya no tenía que ver solo con el alza del metro de Santiago. La hemorragia al modelo neoliberal ya era un hecho.
comenzaría a desangrarse a pesar de los intentos políticos y de los disparos de los esbirros del poder. Policías de investigaciones, milicos, marinos y pacos, todos ellos golpeando, torturando, violando y matando a sus propios vecinos y a sus propios compañeros de curso o de barrio. Este día, el ejército y los pacos, con la plata que le pagamos de nuestros impuestos, desembolsaron millonarias sumas de dinero para municiones antipobres. En total, unos 34.850.000 pesos, es decir, 44.880 dólares en la empresa privada Tech Harsein, comprando desde amarras plásticas para maniatar detenidos hasta galletas, bolsas de papas fritas y botellas de Coca-Cola cero e isotónicas. La prensa cumplió un rol importante en esta jugada política y la TV comienza su campaña teletonizadora de los supermercados saqueados. Hasta el mismísimo Don Francisco, conocido por organizar el show televisivo de la Teletón con el cual se hace millonario, el Don Corleone de la televisión y el acosador de menores de edad, ahora lo llevaban a la pantalla a llorar por los desmanes. Me duele. Ah, pero en años anteriores... Y este país ha producido un cambio tremendo desde Pinochet para adelante, porque no hay que decir... la gran virtud de los gobiernos que si continuaron después de Pinochet es que fueron capaces de mantener la política económica. Y faltaría poco para que le hicieran un jingle al retail. La TV propagó los típicos eufemismos que se usan para no mencionar las palabras tortura, asesinatos, terrorismo de Estado. Así es que como muchos se arriesgaban a decir excesos. Así le llaman a que pacos y milicos disparen a personas y los lancen a supermercados quemados para hacer creer que murieron en manos de quienes saqueaban las tiendas. Ah, sí, saqueos de tiendas, que en la mayoría de los casos fueron organizados por los propios milicos y pacos. Ustedes van a poder entrar, desocupar todo, tranquilamente. Voy a controlar lo que sacan, porque no quiero que nadie se pase raja, como se dice, y se lleve 20 paquetes de leche, o 500 pañales, o 400 cervezas. La doctrina del shock también encontraría su caducidad frente a los celulares con cámara y las redes sociales. Ah, pero la prensa le puso una cuenta regresiva a los toques de queda, al más puro estilo del Año Nuevo. Mientras periodistas entusiastas llevaban su cómputo de los supermercados saqueados, nosotros y nosotras en las poblaciones llevábamos un cómputo, pero de hermanos y hermanas muertas, desaparecidos y violadas. Señores y señoras de la televisión, ¿cuántas vidas humanas equiparan el precio de un supermercado quemado? El 20 de octubre, el genocida Piñera declara la guerra al pueblo, que bajo la misma constitución de Pinochet juró proteger. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Luego de esta declaración se llenará la boca hablando de violencia civil y de la paz. Queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Bueno, si es que viste el video anterior te recordarás de esa estrategia del enemigo interno. Comenzaría la guerra de Piñera. Perdigones, tanques, balas y atropellos versus cacerolas, cucharas de palo, piedras y alguna molotov. Este era el enemigo poderoso al que el heroico ejército debía enfrentarse. Señoras con piedras, ancianos en sillas de ruedas, Pikachu bailando y niños pequeños. Es una guerra desigual y de exterminio, por ende estamos en la obligación de defendernos. Por supuesto que ya no bastaba con bailar, ya no bastaba con tuitear. Era el momento en que muchos y muchas se enfrentaban a la muerte y la miraban a los ojos. La clase política, desde sus privilegios, ve en la rabia organizada simplemente actos demenciales y vandálicos. Mientras nuestros hermanos y hermanas perdían sus ojos por los perdigones de la policía, la clase burguesa demostraba su ceguera frente a la realidad de la mayoría del pueblo. Algunas personas de la clase alta ni siquiera sabían que existía gente que ahora era tildada de violenta y que sin embargo era gente que debía enfrentarse a la violencia del sistema todos los malditos días. Una estrategia comunicacional que sí funcionó por medio de esta doctrina del shock fue apelar al clásico ciudadano, el cual podría convertirse más en un cuidadano de los supermercados. Pues claro, ¿alguien quiere pensar en los derechos humanos de los supermercados? Esos mismos que se coluden para estafarnos de las peores formas. Pero mucha gente salió con sus chalecos amarillos a defender a los empresarios y a los supermercados de los supuestos vándalos que la TV les apuntó como criminales organizados. Este enemigo interno de organización criminal que había anunciado Piñera. No obstante, salieron aquellos que desde el fondo de su corazón siempre quisieron ser policías. Porque esta gente es mala, tiene mal el alma, mal el corazón, resentidos sociales, que lo único que quieren es quitarle al que tiene, al que trabaja, al que se esfuerza, al que se levanta todos los días. Yo trabajo 16 horas y he trabajado y he triunfado en la vida.
Y el chaleco amarillo en Chile, la derecha política lo usó como un símbolo. E incluso José Antonio Kast, el nazi amante de los golpes de Estado y amigo de Bolsonaro que te mencioné en el video anterior, buscó apropiarse del movimiento de los chalecos amarillos, instrumentalizándolos para su sector político ultrafascista. Transformar al viejo del barrio alto y al clásico vecino facho del barrio bajo en componentes de fuerza de choque. Comenzaron a lamer las lumas y las botas de los pacos y se articularon como vigilantes. Es posible que el objetivo hubiera sido a la larga transformarlos en los Patria y Libertad de nuestra época. Ah, paréntesis, los Patria y Libertad fueron un grupo de choque ultranacionalista durante el gobierno de Allende, conocidos por este símbolo de la araña. Los chalecos amarillos defienden a las empresas que después no le perdonan ni siquiera 100 pesos de deuda, las mismas empresas que lo amenazan con el embargo de sus bienes. Los chalecos amarillos también atienden a sus hijos en FONASA, en el hospital público. También buscan la oferta más económica en medicamentos, haciendo largas filas en las farmacias. También tienen hijos endeudados con el crédito aval del Estado, pero se sienten poderosos y hasta con armas de fuego han salido a disparar a los y las manifestantes que incluso luchan por cosas que ellos mismos van a poder acceder o sus hijos e hijas. Ya era tarde para salvoconductos gubernamentales. Mucha gente ya no creía en las mentiras de la prensa, pues podíamos compartir nuestras propias experiencias de lucha, podíamos darnos cuenta de las mentiras de la tele, y quienes tenían algún conocimiento histórico podían compartirlos con quienes no, y así darnos cuenta en conjunto que estas maniobras políticas ya se habían ejecutado antes. Abogados, enfermeras, micreros, doctoras, etc. prestaban sus servicios desinteresadamente, con el fin de aportar a la lucha social. La gente repartía comida y agua a los manifestantes de forma gratuita. Los toques de queda eran desobedecidos por mucha gente. La gente llegaba más temprano en sus trabajos y lograba estar más tiempo con sus hijos. Los vecinos que antes apenas se miraban, hoy conversarían sobre los sucesos. Gente en muchos lugares se comenzaba a reunir desde las poblaciones. Las plazas se llenaban de niños. Dimos cuenta que por impulso natural tendemos a la solidaridad y al apoyo mutuo, tan contrarios al individualismo consumista que nos impone el modelo. Nos dimos cuenta de tanto que nos ha privado el capitalismo y este estado empresarial y policial, que incluso perdimos el miedo a la desobediencia y a la rebelión. Perdimos el miedo a buscar nuestra dignidad en la lucha callejera. Sin mall en los que consumirnos y perder el tiempo, nos sentimos más unidos, extasiados al ver cómo la gente se arrojaba a las calles con sus banderas mapuche, que siempre ha sido el símbolo de resistencia y lucha contra el dominio del Estado, pueblo que también se adhirió de forma inmediata en solidaridad con el pueblo chileno, un pueblo que sabía de perdigones, desapariciones y de militarización desde que existe el Estado chileno, un pueblo que ha sido víctima de montajes durante décadas. Tanta gente que antes riendo decía, los mapuches no son blancas palomas, ahora era gente que viviendo en carne propia la violencia ejercida por los aparatos del Estado, entendía la lucha y empuñaba el simbolismo de una resistencia de más de 400 años. Mucha gente comprendió que el pacifismo era causa del privilegio de no vivir en sus carnes la represión. A la luz de las barricadas las personas se lanzaban en una insurrección pendenciera. Está todo en juego, todo está sobre la mesa, o se gana o se pierde, sin mesura. Lo que está en juego es el presente y el futuro. ¿No es acaso razón suficiente para no soltar las calles? Si quieres enterarte cómo esta lucha siguió su camino, no olvides suscribirte y estar atentos y atentas al tercer capítulo de esta saga especial. Y recuerda que el camino de la legalidad jamás nos va a dar la libertad. Estos tipos jamás van a soltar sus privilegios por las buenas. Peucayal con Puguenoy. Estamos pendientes de cada niño, de cada joven detenido, porque por algo la gente se está manifestando. Por supuesto, estamos cuidando todas las agendas. Vamos a detenernos en que de una vez por todas este país empiece a haber justicia, justicia profunda. Cada uno de ustedes, depende, no me mire con esa cara. Ya. Cada uno de ustedes quizás asesina, viola, qué cosas hacen detrás de ese poder que tienen financiado por todos nosotros. Pero los niños que están adentro son nuestros hijos y los vamos a proteger, entiéndanlo.